¿Qué tan cierto es que los juegos violentos y la pornografía fomentan la violencia en las nuevas generaciones? Falso. Falso. Mira, yo ya lo he contado, pero lo voy a volver a contar. Yo he estado dándoles charlas a chicos de secundaria y de sexto y primaria. Y les digo, ¿sus papás se preocupan por los videojuegos? Sí, sí, mi papá, se hace unas curas. Vale. ¿Le has explicado a tu papá que sabes la diferencia? O sea, tú cuando matas a alguien en un videojuego, pues es divertido, ¿no? Lo revientas. Sí, bueno, bye. Yo también, yo empecé jugando Wolfenstein, no te preocupes. Y acabé jugando Quake o Doom. Ya luego me aburrieron los FPS. Pero le decía yo a los chicos, ¿tú le dispararías a alguien en la vida real? Hombre, no. Está loco el de la barbita, ¿no? ¿Cómo crees? Bueno, mira. Vas con tu papá hoy en la tarde y le explicas que sabes cuál es la diferencia entre la fantasía y la realidad. Y el que tú mates mucha gente en World of Warcraft, wow, no significa que vayas a matar a nadie en la realidad, porque entiendes que uno es una ficción y la realidad es otra cosa, y en la realidad no se mata a la gente. Según me contaban los profesores, al día siguiente los chavales regresaban alucinados, muchos de ellos. Oh, mi papá dijo que es que él no entendía, porque claro, pues sí, como cuando a él le gusta ver películas de guerra, pues sí. Mira, viendo reels cortitos en YouTube, había uno que me encantó. Creo que lo deja más claro que nada de lo que yo te puedo decir. Una niña de 4 años, no más de 4 años, trae a su muñeca y le está metiendo unas hostias a la muñeca y la gira para un lado y para el otro y la arrastra por el pelo. Y le dice a su mamá, pero no la trates así, pobrecita, le va a doler. Ella tiene la muñeca agarrada de las greñas así. Se le acerca a la mamá que tiene el teléfono y le dice, mamá, es una muñeca, no es una persona real. No hay más preguntas, señoría.